Hola, continuamos con nuestras clases del bloque 1, interacción gravitatoria. Estamos con el tema 2, teoría de campos y cálculo diferencial e integral. En la clase de ayer estuvimos viendo la definición de campo, por qué necesitamos los campos en física para poder explicar, dar una explicación a esa interacción a distancia de la fuerza gravitatoria, y luego nos centramos un poco en una descripción breve en qué consisten los campos y su representación, digamos, matemática en forma de funciones escalares o funciones vectoriales. Ahora vamos a pasar a la parte del cálculo diferencial e integral, en esta clase del miércoles 28 de octubre de 2020. Y vamos a empezar viendo dos herramientas matemáticas que sin ellas la física pues no tendría mucho que hacer. Una de ellas son las derivadas, que ya conocemos un poco, y otras son las integrales, ¿vale? Vuelvo a insistir, ya lo hice en la clase anterior, que lo que nosotros vamos buscando con este tema es más comprender lo que significan los símbolos cuando aparezca la derivada, saber lo que significa, o cuando aparezca una integral, que el hecho de saber operar con derivadas e integrales, eso no es tan importante para nosotros porque ni se nos va a pedir en los ejercicios, salvo alguna derivada fácil o alguna integral muy fácil, y aparte en matemáticas se estudiaban a fondo, o sea que lo demás no nos interesa. Luego hay una parte que es muy compleja, sobre todo en el tema de integrales, y que simplemente nos interesa ver, una vez que uno ve los símbolos de integrales, saber lo que significan en cada caso. Pues bien, vamos a ver primero el tema de las derivadas y a modo de recordatorio, decir que las derivadas las entendemos en física como el estudio de cómo cambia una magnitud que nosotros queramos estudiar cuando varía una variable, que si depende de esa magnitud, pues cuando esa variable cambie provocará unos cambios en la magnitud. Si esa variable no depende, o mejor dicho, esa magnitud no depende de esa variable, pues entonces la derivada va a ser 0, no va a haber cambio. Ejemplo, pues la aceleración, ¿no? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y de alguna forma, pues la aceleración nos dice el cambio en la velocidad, por eso es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando la variable tiempo cambia, veo cómo se mueve la velocidad, ese cambio que se produce. Esa es la idea de derivada. El problema es que hay que distinguir entre derivadas totales en una variable, o derivadas simplemente, y derivadas parciales en el caso de varias variables. Recordad de la clase anterior que cuando estamos en campos podemos encontrarnos con campos de varias variables, tanto escalares como vectoriales, y entonces el concepto de derivada parcial es importante. ¿Qué entendemos por una derivada total en una variable? Pues la derivada que sabemos hacer de toda la vida. Es decir, nosotros en física lo representamos así, como la derivada de f con respecto de x. Y ejemplo, pues f de x igual a 3x cuadrado, pues la derivada de f con respecto de x va a ser 6x, ¿no? El 2 baja multiplicando, el 3 es constante, 2 por 3 son 6, 6x. Hasta aquí todo muy sencillo. No hay mucho más que decir. El problema es cuando tenemos una función de varias variables. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Una función f cualquiera que dependa de las variables x e y. Por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado. Como recordatorio, esto sería un campo escalar, porque una vez que yo le dé valores a x y a y, siempre voy a obtener como resultado un número. Pues bien, yo me puedo preguntar cómo cambia mi campo f cuando varía la variable x. Pero es que también me puedo preguntar cómo cambia mi campo f si lo que quiero cambiar es la variable y. Entonces entra en juego
el concepto de derivada parcial. Y parcial no quiere decir otra cosa que quiero ver el cambio parcialmente, solamente cuando una de las variables cambia. Entonces eso se escribe del siguiente modo: la derivada parcial se pone como una E, una D así un poco más rara, y aquí lo que estamos indicando con la parcial de f con respecto de x es, quiero saber cómo cambia f cuando cambia x e y permanece constante. ¿Cómo cambia f cuando cambia x e y permanece constante? Esta es la gracia de la derivada parcial. La que cambia está cambiando, la variable cambia, pero el resto de variables no se mueven, quedan fijas. Entonces hay que interpretarlas como si fueran constantes en las derivadas. Vamos a calcularlo. La parcial de f con respecto de x va a ser x, el primer sumando. ¿Es una variable que estoy derivando? Sí. Por lo tanto, 2x. Más, me vengo al segundo sumando, y lo quiero derivar. No, porque es una derivada parcial respecto de x, y permanece constante. Entonces sí es como si fuera un 5, un 6. Y la derivada de un número siempre es 0. Luego esto es 2x más 0, o lo que es lo mismo, 2x. ¿Qué pasa si hago la parcial de f con respecto de y? Pues que quiero saber cómo cambia f cuando cambia y, x y x permanece constante. De modo que ahora tengo como derivada 0 más 2y. Luego, moraleja. ¿Hay algo de diferente, digamos, a la hora de operar con las derivadas parciales con respecto a esas derivadas totales en una variable? Pues no hay nada. Si eso, pues que el símbolo cambia. Porque al final es como derivar en una variable y el resto, solo que hay un conjunto de letras que voy a verlas como si fueran números. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. ¿Vamos a hacer muchas derivadas parciales? Pues bueno, muy pocas o ninguna durante el curso, pero sí va a aparecer el símbolo de derivada parcial. Entonces hay que recordar que al final, si f estoy haciendo una derivada parcial, que este es un punto importante para ver más allá de lo que quiere decir una derivada parcial. Si yo estoy haciendo una derivada parcial a una función, de alguna forma tengo que pensar, o tengo que saber, mejor dicho, que esa función no solamente depende de x, sino que va a depender de otras variables que son desconocidas o que son conocidas, pero que ahora mismo no me interesa saber cómo cambian f cuando cambian ellas. Esas permanecen constantes. Si estoy haciendo una derivada total en una variable, pues está claro que la única variable de la que depende f es x. No hay más, ¿vale? Eso es importante ver esa pequeña diferencia. Bueno, esto con respecto a las derivadas. ¿Qué pasa con las integrales? La integral es un concepto matemático que no viene a ser otra cosa que una suma de infinitos sumandos que a su vez son infinitamente pequeños. Ahora vamos a ver esa interpretación que viene definida como la integral de Riemann, ¿vale? El problema de la integral es que tiene tantísimas aplicaciones y se han definido tantas integrales distintas, aunque a la hora de operar son muy parecidas, pero tienen un trasfondo matemático distinto, que es muy difícil dar una definición clara y fija como hemos dado para la derivada. Habría que ver cada integral en concreto, que es lo que vamos a ir viendo, para obtener un significado de lo que quiere decir la integral en física. Aún así, vamos a ver dos interpretaciones, digamos, típicas y que vais a utilizar vosotros en el bachillerato. En primer lugar, tenemos dos integrales que vais a saber calcular en el bachillerato,
Y es que la integral se puede calcular, es decir, esa suma puede tener unos extremos de integración. Es decir, yo puedo sumar entre A y B, puedo sumar entre 2 y 5, puedo sumar entre 7 y 10, la función f de x, ¿vale? Cuando estéis operando con integrales, pues ya veréis un poco en qué consiste esa suma. Y luego también hay otro tipo de integral, que es la que se conoce como integral indefinida, en la que no hay extremos de integración y que es ligeramente distinta a la integral definida. Pero bueno, las diferencias son más matemáticas que física, a lo que a nosotros nos concierne. Entonces, voy a pasar de ellas. Saber que existen esos dos tipos, simplemente. Y que la integral, ya sea definida o indefinida, me da lo mismo, cumple la linealidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso se puede representar en dos propiedades, y es que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Es decir, integro cada uno de los sumandos por separado. Y si una función está multiplicada por una constante k y yo integro esa función, es decir, hago esa suma infinita, que ya entenderemos un poco en qué consiste, pues en la constante puede salir fuera de la integral. Esto se conoce como la linealidad de la integral. Pasa igual con las derivadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas y la constante en una derivada sale fuera, ¿vale? Bien, ¿qué interpretaciones son interesantes para nosotros? Y ya digo, nos quedamos simplemente con lo que significa, no vamos a calcular para nada. Pues bien, hay una interpretación básica que es verla como una suma, que verdaderamente estamos sumando algo, y que se corresponde ese valor de suma con un área. Y se conoce como integral de Riemann. La integral de una función f de x sobre un intervalo AB se puede ver como una suma por el siguiente motivo. Si yo tengo mis ejes coordenados x, y mi función f de x toma esta forma, si los extremos de integración son estos de aquí, la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, esta diferencial de x en matemáticas pues, nos viene a indicar que estamos integrando respecto de la variable x, nos viene a dar una suma de los distintos, digamos, si aquí dibujáramos como una especie de pequeños rectangulitos a lo largo de todo el intervalo, desde A hasta B, y al final, al hacer toda esa integral, lo que conseguimos es sumar y calcular el área bajo la curva de esta figura, de la figura que va desde A hasta B en el eje X, sube hasta el punto, a la imagen de A en F y la imagen de B en F y a lo largo de esta curva. Luego nos da el valor, la integral se dice que es el área bajo la curva. Una pregunta típica de selectividad en matemáticas, calcular el área de una curva, entonces hay que calcular la integral. Y luego hay otra interpretación como operación, digamos, ¿no? Recordad que tampoco esto es matemática, estamos en física, luego quizás también pues no somos todos los rigurosos que debiéramos, pero lo entendemos porque queremos comprender, no estamos haciendo matemáticas como tal. Interpretar la integral como una operación nos surge a partir de un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo, y básicamente integrar es antiderivar, es la operación inversa a derivar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo una función a, que es la derivada de una función f, entonces si yo integro a,
es decir, integro la derivada de f, obtengo f más una constante. Y esa constante es una constante a determinar. Dependiendo de las circunstancias, esa constante tomará un valor. En el caso concreto que nos vayamos al mundo físico, si estamos en matemáticas, esa constante se queda ahí de manera indefinida. De ahí que aquí utilizamos la integral indefinida. Vamos a ver el ejemplo con los polinomios, con esta función f, para que veáis cómo la integración al final es la operación inversa a la derivación. Aquí está la fórmula para integrar polinomios, porque al igual que la derivada tenía sus fórmulas o reglas de derivación, la integración tiene sus reglas de integración. Y nos dice que cuando yo integro una función polinómica x elevado a n, por ejemplo x cuadrado, la integral va a ser x elevado a n más 1, x al cubo, partido por n. Aquí me he confundido. Tendría que haber puesto n más 1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver que se cumple esto que hemos dicho. Vamos a calcular la derivada de f con respecto de x a partir de f de x, que sabemos que es 6x más 5. Esto va a ser a. Y ahora vamos a hacer la integral de a diferencial de x. O lo que es lo mismo, la integral de 6x más 5 diferencial de x. Y para eso utilizo mi fórmula. Veo que aquí tengo dos sumandos, la función 6x más la función 5. Aplico la linealidad, que para eso la hemos visto, y esto es lo mismo que integral 6x por un lado e integral 5 diferencial de x por otro. Y ahora aplico en cada integral mi regla de integración. En el caso de 6x, la integral va a ser 6x al cuadrado partido por 2. ¿Por qué? Porque x está elevado a 1. Para integrar tengo que subir 1 el exponente. Y la otra integral es 5 por x elevado a 0, porque no se ve. Por lo tanto es x elevado a 1 partido por 1, 5x. Y hay que añadir una constante. La constante habría que añadirla una por cada integral, pero como es un número desconocido, pues añadimos, sumamos, reagrupamos las dos constantes y nos queda una nueva, sin más importancia. Si esto lo reordenamos, nos queda que la integral de a diferencial de x es 6 entre 2, 3x cuadrado más 5x más una constante a determinar. Si nos damos cuenta, al integral a, que es la derivada de f, lo que estoy obteniendo es la propia f. 3x cuadrado más 5x más una constante. ¿Lo vemos? Que coincide, salvo por una constante. Esa constante, si nos dieran datos, podríamos calcularla, ¿vale? Por ejemplo, el valor de f en 0 vale 7, pues ya podríamos sacar el valor de la constante. Vemos que es como antiderivar, lo contrario. Pues bueno, una vez que tenemos esta información sobre las integrales y sobre las derivadas, podemos meternos en camisa de 11 varas, pensarán algunos, y empezar a ver operaciones de derivación e integración que se utilizan con los campos y que nos dan información sobre los campos. Al final lo que queremos a partir de este momento hasta el final del vídeo es obtener información. Vamos a empezar con el cálculo diferencial de los campos. La primera operación que se puede hacer en un campo es el gradiente, que se viene representado por un triángulo así invertido, que se llama operador Nabla, ¿vale? Viene del hebreo. Y se hace para una función escalar, es decir, un campo escalar, recordemos, un campo que nosotros le damos variables y escupe un número en la imagen. El gradiente se define de esta forma, este bicho, que al final es calcular derivadas de nuestro campo,
¿Y para qué nos sirve el gradiente? Que al final es lo que a mí me interesa y a vosotros también. Pues el gradiente lo que hace nos proporciona información del cambio espacial del campo T. Es decir, cómo cambia T en el espacio. Es algo así como una derivada a lo grande. Si la derivada nos daba información de cómo cambiaba una magnitud cuando cambiaba una variable, el gradiente de un campo nos va a dar información de cómo cambia ese campo en el espacio. Si el gradiente además, si os dais cuenta, convierte una función escalar en una función vectorial. Es algo que es difícil de ver en este nivel, pero bueno. Entonces, de alguna forma, nos proporciona también una dirección hacia donde el campo varía con mayor intensidad. Esa es otra de sus características. Nos indica la dirección en la que el campo varía de forma máxima. Por último, podemos decir que si el gradiente es 0, porque el gradiente puede valer 0, entonces estamos en un punto estacionario, digamos, un punto en el que el campo no cambia, un lugar constante. Si lo vemos de manera análoga, por ejemplo, en una función de una variable, controlamos mejor, en x cuadrado, por ejemplo, el vértice de la parábola, ahí estamos en un punto que ahí no varía en el entorno cerca del vértice de la parábola, pues la función prácticamente no varía. Entonces, un gradiente igual a 0, pues sería un gradiente en esa zona, en ese espacio, pues sin cambio, el campo no cambia. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre con la divergencia? Que es la segunda operación que podemos hacerle a un campo para obtener la información. La divergencia ya se calcula a campos vectoriales y tiene esta expresión. De nuevo son derivadas, pero la información es distinta. Además, esta incluso se entiende mucho mejor. Quizás es la operación que mejor se entiende. La divergencia nos da información de los puntos donde el campo nace y muere. Es decir, las zonas de fuentes y sumideros. Podéis decir, ¿cómo que nace y muere un campo? ¿Cómo que fuente y sumideros? Pues sí, en el campo gravitatorio, por ejemplo, una masa situada en el espacio, automáticamente recordar que las líneas de campo la habíamos dibujado en la clase anterior de esta forma. Pues esto sería un punto. Aquí vemos que las líneas de campo nos dicen que el campo crece en intensidad hacia el centro de la masa. Pues aquí tendríamos un punto, una fuente o un sumidero de campo. Es decir, aquí las líneas de campo vienen a morir desde el infinito del espacio hasta la fuente. Es decir, de alguna forma nos va a indicar los lugares donde se sitúan
las partículas o las causas que generan el campo. En el caso, por ejemplo, de una partícula positiva y de una partícula de carga negativa, que el campo eléctrico veremos que toma estas formas, ¿no? Pues se ve muy bien la divergencia. Las cargas positivas son fuentes porque el campo nace de esas cargas positivas y sale, y las cargas negativas en la línea de campo mueren en la carga negativa, entonces son sumideros de campo. Podemos decir que nos ayuda a encontrar las partículas o cuerpos que provocan los campos. Es una información muy útil. Como digo, no nos interesa cómo calcularlo, sino entender que cuando uno está haciendo una divergencia, pues le está preguntando al campo ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde naces? ¿Y dónde mueres? ¿No? Bien, y por último, la última operación del análisis del cálculo diferencial se llama rotacional. Se representa de nuevo con el operador nabla y una X. Aquí vemos un bicho muy grande, en concreto esta cosa de aquí, entre barras, es un determinante, que también se estudia en el bachillerato, pero bueno, como digo, a nosotros no nos interesa para nada la operación. El rotacional se opera sobre campos vectoriales, y el rotacional también se entiende muy bien. El rotacional nos da una información de dónde las líneas de campo giran, rotan. Nos da información el rotacional de las zonas del espacio donde el campo o la línea de campo rotan, giran. Ejemplo, pues una línea de campo concéntricas, por ejemplo, aquí tendríamos la línea de campo están girando, por lo tanto el rotacional de este campo sería no nulo. No tienen por qué ser rotaciones concéntricas, pueden ser rotaciones tal que así, por ejemplo. Un campo que viene de alguna zona del espacio y encuentra una zona donde gira sobre sí, pues aquí también tendríamos una zona con un rotacional no nulo. Ya digo que esto, la idea de entender, ¿no? De alguna forma, este campo tiene un rotacional no nulo, pues entonces este campo gira. ¿En qué zona? En la zona donde hemos calculado el rotacional. Un rotacional nulo, pues por ejemplo, un campo así, en todo el espacio, aquí el rotacional va a ser 0, no gira, ¿vale? Por lo tanto, los rotacionales en ese punto van a ser 0. Bien, hasta aquí el cálculo diferencial, y ahora vamos con el cálculo integral. También vamos a tener tres tipos de operaciones. El primer apartado de las integrales, aquí vamos a ver como distintos tipos de integrales, y además creo que aquí hay que hilar muy fino porque se mezclan entre sí y muchas veces llevan a error. Tengo ejemplos de que a nivel universitario el alumnado se encuentra con el problema de que no sabe diferenciar bien entre los distintos tipos de integrales, y muchas veces si uno tiene bien organizado en la mente las integrales a las que se enfrenta en cada caso, va a saber operar
y entenderlas mejor. Si no, todo está ahí en una nebulosa que no comprende y no consigue alcanzar una comprensión buena, ¿no? de las cosas que hace, aunque a lo mejor calculando pues pueda salir adelante. Pues bien, el primer apartado que quiero diferenciar entre unas cosas que se llaman integrales simples, dobles y triples, ¿vale? Y esto viene porque las integrales se pueden definir en espacios de integración diferentes. Es decir, yo puedo estar hablando de un espacio que sea en una dimensión, que sean longitudes, o yo puedo hablar de superficie o puedo hablar de volúmenes. Igual que hemos visto en la diapositiva de integrales, que la integral me daba la suma del área bajo la curva, yo me puedo desplazar a un espacio distinto donde esté hablando de superficies y estar calculando volúmenes también, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos los distintos tipos de integrales. Pues bien, tenemos por un lado las integrales simples, las integrales básicas que hemos visto, que es el área bajo la curva. Luego están las integrales dobles, que se representan con dos integrales, aquí dos símbolos de integral, que es sumar dos veces, normalmente vienen con sus dos variables, o también se les llama integrales de superficie. ¿Y por qué son de superficie? Es porque se integra sobre una superficie. Entonces podemos poner un ejemplo aquí. Imaginaos que yo tengo esta superficie de aquí, selecciono una superficie S y mi función está en el espacio y es esta manta, porque claro, una vez que tenemos funciones de varias variables, ya las funciones no son líneas, curvas que se dibujan en el plano, nos vamos al espacio. Esto se puede complicar muchísimo. Entonces hay como una proyección de mi superficie sobre esa función y yo calculo este volumen que viene aquí, ¿no? Trabajo sobre una superficie de la función. Eso se ve mejor ahora cuando lo apliquemos a ejemplos concretos de física. Veremos muy bien cuando hablamos de integrales de superficie o integrales dobles, ¿no? Y luego tenemos también las integrales triples o de volumen, es decir, integral sobre un volumen. Ejemplo, pues yo cojo una esfera, ejemplo típico, una esfera, y mi función f pues está por aquí, que ya una función pues no la puedo representar, no la podemos dibujar, pero a mí me interesa integrar esa función, ver su valor dentro del volumen de la esfera, ¿vale? Igual que aquí es dentro de esta superficie S, pues aquí dentro del volumen de la esfera. Y esto, el hecho de utilizar integrales de superficie o de volumen, ver, me va a venir de lujo para otro tipo de integrales. La primera integral es una integral que ya hemos visto y ahora veremos por qué. Es la integral de línea o circulación, ¿vale? La circulación estudia el comportamiento del campo a lo largo de una curva gamma, ¿no? Que la llamamos gamma dada. Viene dada por esta expresión matemática que, como digo, no nos interesa. Y entonces imaginemos que en mi espacio, para ver un poco cómo funcionan las circulaciones, pues yo tengo definido un campo, el campo que sea, que tendrá sus líneas de campo. Y ahora yo quiero estudiar a lo largo de esta trayectoria, de esta curva gamma, con un extremo A y un extremo B, cómo se comporta el campo, ¿vale? Si os dais cuenta de la definición, vemos que la integral es un producto escalar entre el campo A y diferencial de L, que es como un diferencial de un trozo muy pequeñito de la curva. Entonces, de alguna forma, estamos viendo cómo se comporta la componente tangencial del campo
en promedio a lo largo de toda esta curva. Es decir, el vector, digamos, el campo A, en cada punto de la curva tomará un valor. Recordemos que al ser un campo vectorial, en cada punto será el valor de un vector. Y yo estudio cómo cambia, ¿no? ¿Qué contribución, qué suma me proporciona ese campo a lo largo de esta trayectoria? Puede ser que alguien haya caído, pero esto no deja de ser una circulación o una integral de línea, no deja de ser la definición de trabajo entre dos puntos A y B. Es la integral entre A y B de la fuerza por diferencial de R, que es el desplazamiento. ¿Vale? Por eso es muy importante conocer, interpretar un poco la circulación, porque al final el trabajo calculamos un montón de trabajo en el curso. Vemos que el llevar una partícula desde un punto A hasta un punto B, aquí está todo nuestro desplazamiento, nuestro diferencial de R, igual que aquí es el diferencial de L, el trocito de curva, y F es la fuerza, ¿vale? El trabajo realizado por la fuerza, y la fuerza no es ni más ni menos que un vector. Si estuviéramos sobre un campo gravitatorio y queremos estudiar el trabajo realizado por el campo gravitatorio, esta fuerza va a ser la fuerza gravitatoria. Y al final vamos a estudiar el comportamiento de esa fuerza a lo largo de esta trayectoria. Y eso no es ni más ni menos que calcular el trabajo. Y eso se llama circulación o integral de línea. ¿De acuerdo? Entender bien en qué consiste. Luego tenemos otro tipo, este también es muy importante, sobre todo para los temas posteriores, y es lo que se entiende como flujo. El flujo estudia el conjunto de líneas de campo que atraviesan una superficie dada. Se representa así, si nos damos cuenta es una integral de superficie. Eso quiere decir que vamos a trabajar, vamos a integrar sobre una superficie. Y es un producto escalar entre el campo y el vector de superficie, que es un vector perpendicular a la superficie definida. Por ejemplo, yo defino una superficie tal que así, una superficie S, y mi vector de superficie es siempre perpendicular a mi superficie. Y ahora mi líneas de campo, pues tienen van así, ¿no? Es decir, siguen esta dirección. Atraviesan esta superficie que yo he definido. Y entonces, cuando yo hago la integral, cuando yo hago el flujo, digo, voy a calcular un flujo de A, del campo A, estoy calculando el número de líneas de campo que atraviesan esta superficie. ¿Vale? Que atraviesan muchas líneas, eso quiere decir que el flujo es alto. Que atraviesan pocas líneas, el flujo es bajo. Si el flujo da 0, es decir, si la integral esta es 0, quiere decir que no atraviesa ninguna línea de campo. ¿De acuerdo? Entonces, esto por ejemplo es muy útil si volvemos a hablar del ejemplo del estudio del agua que fluye a través de una tubería. Pues yo puedo definir una superficie aquí con su vector diferencial de superficie y, por ejemplo, hacer el flujo del campo de velocidades del agua a través de esta superficie. Puedo calcular ese flujo y puedo ver, de alguna forma, cuánta agua atraviesa esta superficie en el tiempo, ¿vale? A lo largo del tiempo, a lo largo de esta superficie, ya depende. Bien, flujo, cantidad de campo que atraviesa una superficie. Y por último, vamos a ver
dos teoremas del cálculo diferencial e integral, que en principio no vamos a utilizar, pero que nos sirve para poner en práctica un poco esta interpretación que hemos visto tanto de la circulación, de la integral de línea, como del flujo. Y de paso vemos un ejemplo de la integral de volumen. Bien, el primer teorema es el teorema de Gauss. Entonces, para que veáis cómo cuando uno a lo mejor, pues yo miro todo esto y me suena chino, quiere decir, yo no sé cómo operar esto, pero sí sé interpretarlo, que al final es lo que vamos buscando con este vídeo. Y es lo siguiente, yo veo que a la izquierda y a la derecha tienen que ser cosas equivalentes porque están por un igual, entre un igual. Y nos dice el teorema de Gauss que si yo hago una integral a lo largo de un volumen, es decir, yo dibujo un volumen, por ejemplo una esfera, yo voy a integrar, voy a hacer una suma a lo largo de todo el volumen, de todo lo que encierra la esfera. ¿De qué? De la divergencia de A. Esto se llama divergencia. Recordemos que la divergencia nos daba información de las fuentes y de los sumideros, es decir, de dónde nace el campo y dónde muere. Imaginemos que aquí dentro de esta superficie pues tengo una partícula positiva. Y las partículas positivas, pues el campo eléctrico sale en esta dirección. Entonces vemos que atraviesan, salen líneas de campo de este volumen. Hay líneas de campo en este volumen. Entonces, hacer este cálculo va a ser equivalente ¿a qué? A un flujo. Esto es un flujo porque es la integral de superficie de ese volumen, en este caso sería la superficie de la esfera, de A por diferencial de S. Es decir, calcular, al final viene a ser que calcular el conjunto de líneas de campo que atraviesan la superficie de la esfera es lo mismo que calcular las fuentes que haya dentro de un volumen dado V, en este caso el volumen de la esfera. Que dentro del volumen V no hay ninguna carga, no hay ninguna masa, no hay nada, entonces esto va a dar 0. Pero claro, es que tampoco va a haber flujo de partículas, porque no, de líneas de campo, perdón, porque no va a haber partículas dentro, entonces no puede haber líneas de campo que atraviesen la superficie. ¿Vale? Y el otro teorema también muy famoso, que es el teorema de Stokes, nos dice, por un lado, que la integral de superficie de un rotacional, es decir, yo dibujo una superficie, por ejemplo, voy a dibujar esta elipse, y quiero estudiar cómo rota el campo dentro de esa superficie S. Eso es lo mismo que estudiar una circulación. Esto es una circulación, una integral de línea, a lo largo del contorno de la superficie S. Es decir, yo dibujo una trayectoria, una curva. Cuando aparece este circulito en la integral quiere decir que es una curva cerrada, que empieza y termina en el mismo sitio. Es lo mismo que estudiar cómo se comporta el campo a lo largo de los distintos puntos del contorno. Es algo así como si yo tuviera una taza de café con una cuchara y yo empezara a remover el café con la cuchara, ¿no? Aquí estaría el líquido. Entonces yo voy a ver cuando yo muevo la cuchara cómo se genera una rotación del fluido en la cuchara.
Pues estudiar esa rotación a nivel superficial, es decir, en la superficie del líquido, sería lo mismo que lo que nos dice el lado derecho, que estudiar cómo se comporta el líquido si yo miro el contorno de la taza, que evidentemente como está girando, pues voy a ver un fluido que gira justo en el contorno, ¿vale? Pues bueno, este último ha sido como una especie de ejercicio, de ejemplo, para ver una aplicación de estas definiciones, de estas interpretaciones que hemos visto de las distintas operaciones que se le pueden aplicar a un campo, tanto diferencial, desde el punto de vista diferencial como desde el punto de vista integral. Repito por última vez que estas operaciones no las vamos a realizar, si van a aparecer estos elementos en algún momento, entonces hay que entender, aunque lo diremos en todo momento, lo repasaremos, lo que significa y evidentemente los teoremas estos tampoco entran en el curso, simplemente lo hemos usado como ejemplo. Bueno, hasta aquí el tema de campos y cálculo diferencial e integral. En las siguientes clases ya nos pondremos con el campo gravitatorio a estudiarlo en profundidad y ver todas sus características, y nos pondremos ya a resolver ejercicios típicos de selectividad.